Buenas tardes, mi nombre es Miguel González, soy estudiante de Ingeniería Mecánica. Voy a hablar un poco acerca de los motores híbridos. Pues teniendo en cuenta las actuales condiciones climatológicas y ambientales, se ha preocupado por la inversión en energías alternativas para bajar los niveles de contaminación. Dentro de ello han surgido grandes energías, como ha sido la de energía por medio eléctrica, energía eólica. En cuanto a los vehículos de combustión interna o automóviles, encontramos los vehículos híbridos. ¿En qué consiste un vehículo híbrido? Un vehículo híbrido consta de un motor a combustión interna, como lo conocemos hoy en día, sea gasolina o diésel, y un motor eléctrico. ¿Por qué un motor eléctrico? Ya que los coches híbridos o vehículos híbridos tratan de minimizar todas las pérdidas de energías que se pueden perder en un vehículo de combustión interna, como por ejemplo en un vehículo de combustión interna perdemos energía cinética cuando se pisa el freno, cuando el sonido de los motores son altos, etc. Por eso es posible que en los motores híbridos baje. Por ejemplo, en cuanto a la aerodinámica de diseño de los híbridos, es de tipo camber. ¿Qué quiere decir esto? Media gota de agua. Se han diseñado específicamente como tales y como una versión adicional a la convencional. Están en esta definición vehículos como Honda, Toyota, Chevrolet, Ford, Opel, etc. Los Lexus y adaptaciones híbridas de modelos que sí se venden con motores convencionales. Dentro de las ventajas de un motor híbrido, pues es la baja de emisiones al medio ambiente, pues la facilidad de cargar las baterías y la respuesta que está dando a nivel de potencia de los vehículos. Estos son componentes importantes que nos dan a pensar del futuro que va a tener un coche híbrido, que no va a ser híbrido en un futuro, sino va a ser totalmente eléctrico. Dentro de los componentes de un sistema híbrido encontramos un motor térmico, que suele ser gasolina o diésel. También podría funcionar con gas o biocombustibles. Tienen poca cilindrada respecto a un modelo equivalente a un motor convencional y prima el par máximo sobre la potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que con estos motores pues los tenemos más que todos como para cargar la batería del motor eléctrico. Otro componente del sistema es el motor eléctrico. Puede haber más de uno, siempre va conectado a la transmisión y empuja directamente a las ruedas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser 2 motores o 4 motores para cada rueda. Su sonoridad es prácticamente nula, quiere decir que son muy silenciosos y dan casi todo el par para un régimen muy bajo de revoluciones. ¿Qué quiere decir esto? Nos generan bastante potencia. Generador. El generador no es una pieza sino una función. ¿Qué hace el generador? Recupera la energía de las frenadas, retenciones y aceleraciones en las que el motor térmico entregue potencia además. Lo normal es que el mismo motor eléctrico desempeñe esta función siempre que no esté empujando. Otro componente son las baterías. Suelen ser de plomo ácido, níquel metal híbrido, níquel cadmio o ion litio. En orden de eficiencia, normalmente estas baterías tienen un régimen de duración similar. Se almacenan normalmente en la parte trasera y añaden mucho peso al coche. Necesitan un sistema de refrigeración pero no mantenimiento por parte del usuario. Van aparte de la batería de 12 voltios de siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que el vehículo de combustión interna o gasolina o diésel que conocemos lleva una batería de 12 voltios para su funcionamiento, mientras que el motor eléctrico lleva otras baterías alternativas. ¿Cómo ahorra un vehículo híbrido? El arranque desde la parada. El motor eléctrico se utiliza para mover el coche con o sin el motor térmico. La transición de parada a movimiento es la más suave posible, alcanzada a cierta velocidad del motor a gasolina. El coche también, si no lo ha hecho, ya ha sido último el momento de gran eficiencia del motor térmico. Los semihíbridos siempre arrancan con los 2 motores. ¿Qué quiere decir? Que el motor híbrido siempre va a arrancar a una potencia necesaria y no necesita un calentamiento como lo necesitan los motores de combustión interna. En cuanto a la aceleración, como el motor térmico es de potencia más ajustada, el eléctrico se utiliza para ayudarle a empujar durante tiempos suficientes. Quiere decir que no valdría
para un punto cero. Al tener que hacer menos esfuerzo, el térmico su consumo es menor y el comportamiento similar si tuviese más potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el motor eléctrico le ayuda al motor térmico o de combustión interna a generar su potencia, mientras que él alcanza su rendimiento o su temperatura. Bueno, el frenado. Si la potencia de frenado exigida es baja, en vez de utilizarse los frenos de disco, el generador ofrece una gran resistencia al avance y convierte el movimiento del vehículo en electricidad para recargar las baterías. Si exigimos más potencia de frenado, actúa el sistema convencional, además de refrigeración. Bueno, otra cosa importante de un motor híbrido es pues la carga y la recarga de las baterías. Excepto los modelos recargables mediante red eléctrica, las baterías se recargan únicamente con el movimiento. El motor térmico o a gasolina o diésel de combustión interna trata de trabajar siempre a un régimen máximo de eficiencia, así que el sonido que percibimos es fundamentalmente el mismo como un ciclomotor, pero más grande. Si la potencia suministrada por el motor es excesiva, se almacena el excedente en las baterías, pasando el motor eléctrico a ser generador. Si en cambio la potencia del motor térmico es insuficiente, el motor eléctrico utiliza la energía previamente almacenada para realizar la asistencia. En algunos casos del motor eléctrico empuja la recarga. ¿Qué quiere decir? Que trabajan en combinación. Cuando el motor eléctrico está trabajando a baja potencia, le suministra energía al térmico para bajar con menos contaminación y menos consumo de combustible. Cuando el motor térmico no está empujando, al estar apagado o en retención, no inyecta nada de combustible, de modo que el consumo es nulo, es cero gases y cero consumo de gasolina. Eso significa que podríamos respirar el aire que saldría del tubo de escape con total seguridad. El motor eléctrico no produce ninguna contaminación alguna. Yo creo que esta es la más importante de las ventajas que nos ofrece un motor eléctrico, pues, y muchas más que vienen, porque actualmente ya se están manejando motores totalmente eléctricos en el mercado.